Esta historia comienza con nuestro prota Quintaro, el cual está de lo más chill cantando y escuchando música en su bici, mientras va de camino a una nueva chamba, mientras se pregunta qué le deparará el destino el día de hoy. Por desgracia para él, el primo de Camión Kun, o sea, Auto-kun, aparece para intentar llevárselo a un isekai. Por fortuna estamos en un canal family friendly, así que nuestro muchacho se libraría, aunque como nada es gratis en esta vida, del susto que tendría al esquivar el auto, se termina cayendo a unos cubos de basura. Justo entonces el auto, que es un Ferrari, se detiene y de él sale una mujer rubia de alto valor, vestida de rojo. Y esta tremenda vista deja pasmado al goloso de Quintaro. Esta se siente mal por haberle hecho eso a nuestro prota, así que para compensarlo le ofrece pagarle todo el daño de su bici y de paso al aseo. Para esto le da más de 1 millón de yenes, algo que para un tipo humilde como él es una fortuna, pero para una mujer de alto valor como ella solo sería una propina. Nuestro muchacho trataría de negarse a aceptar tanto dinero y sin querer la tomaría del hombro, pero esta le acomodaría las ideas de un manotazo, exigiéndole que no la toque con sus sucias manos de vario humilde. Tras esto la chica se marcharía en su auto, y aunque la situación deja a Quintaro como que chingadera pasó aquí, igual quedaría de lo más chill y anotaría todo en su diario, sintiéndose contento de que pudo aprender algo nuevo el día de hoy. Poco después se va a una tienda de bicis para arreglar la suya. Aquí el viejo encargado del local es súper buena onda, y aunque Quintaro quiere pagarle por las reparaciones, el hombre se lo deja pasar como si nada. Poco antes de que nuestro prota se marche, unos tipos peligrosos de la Yakuza se acercan ante el viejo, ordenándole que les pague la deuda que les debe. Este les ofrece llevarse lo que quieran de su tienda, pero ellos no están interesados en cosas de niños. Mientras todo esto sucede, Quintaro siente que son malas personas, que debe hacer algo, por lo que cuando la situación empieza a escalar a lo violento, se gira para caminar de forma amenazante hacia ellos, solo para girar a la siguiente esquina, y quedándose escondido como todo un cobarde, dejándose que el viejo se aguante a los gángsters. Esto también lo anota en su cuaderno, afirmando que nuevamente pudo aprender algo nuevo otra vez. A rato finalmente llega a su nueva chamba, un edificio donde una mujer lo recibe y lo lleva por las oficinas, contándole que aquí hacen programas informáticos. Mientras caminan por el lugar de trabajo, Quintaro se deleita viendo alrededor, ya que todas las trabajadoras son mujeres, haciéndolo pensar que ya ha llegado la primavera. La recepcionista a cargo de mostrarle el lugar lo lleva ante su jefa, la cual no es otra que la mujer de rojo que se encontró antes y que casi lo manda con San Pedro. Esto lo deja bien helado, pero no tanto como escuchar que ella lo manda a mantenimiento, únicamente porque puede sentir su aura de espantaviejas desde lejos. Tras esta primera reunión entre jefe y empleado, nuestro prota es llevado al baño donde se pone a chambear como limpiador. Él se sentiría muy frustrado al respecto, pues estudió mucho entre comillas para poder volverse programador. Aún así, por su nueva jefecita haría lo que fuera, y en ese momento se pondría a pensar en lo bella que es, y hasta pensaría en una que otra cosa agricolina, pero que no es para nada de Dios. En un momento dado, se pondría a pensar que el baño que está limpiando es el mismo donde su waifu se sentó, y empezaría a tontear pensando en cómo podría hacérselas si no tuviera un temperamento tan feo. Justo en ese momento, la jefaza aparecería para encontrarlo haciendo el bajo. No obstante, Quintaro aprovecha la ocasión para quejarse con ella. Él le cuenta cómo se entrenó, aprendió y estudió mucho sobre la informática, los códigos y la programación, siendo todo un experto al que nadie ha dejado brillar hasta ahora, y por eso quisiera que ella sea la primera en darle una oportunidad de lucirse como Dios manda. Sorprendentemente, su jefa acepta dejarlo intentar mostrar su valor. Esto le viene perfecto al prota, ya que aunque jamás tuvo una computadora por ser de categoría humilde, se construyó un teclado de papel con el que practica día y noche. Por desgracia para él, llegado el momento de la verdad, lo pone frente a un montón de programas que no entiende, ya que él estudió base de un lenguaje profesional que usan en la empresa llamado C. Al escucharlo, el prota trata de recordar si sabe algo acerca del tema, pero en su lugar, relaciona todo con las cochinadas que se le ocurren al tener a tantas mujeres cerca de él. Como se nota que no se le acercan ni las moscas. Entre la frustración de no entender y la emoción de poder tener un harem, Quintaro se desespera y trata de preguntarles a las chicas cómo funciona el lenguaje de programación que usan, abalanzándose sobre ellas para intentar preguntarles. Ante esto, la jefa se termina enojando con él, despidiéndole sin pensarlo 2 veces, ya que en su compañía no necesitan incompetentes que dan problemas como él. Por suerte, lo que nuestro muchacho no tiene de programador le sobraría en persuasión, ya que le cuenta a su jefa cómo es que aunque las cosas se vean feas para él, podría ser que le llegue un golpe de suerte y pueda demostrarle su valor de otra manera. Ante esto, la mujer decide que lo dejara quedarse, siempre y cuando no genere un escándalo como el de ahora. Quintaro, tras asegurarse la chamba una vez más, pregunta a las mujeres de alrededor qué es y cómo funciona el lenguaje de programación que usan, y luego de aprender que no es nada cochino como él pensaba, con el paso del tiempo acepta su nuevo puesto como ayudante, pero poco a poco se empieza a interesar en lo que hacen, quedándose a ver cómo es que trabajan en las computadoras, mientras les pregunta cómo funciona todo, y él lo acaba anotando en su cuaderno. Aquí podemos apreciar que pese a ser medio tonto, Quintaro es un joven muy atento, trabajador y curioso, pues le pregunta a las chicas todo lo que hacen, y lo anota sin falta para poder entenderlas mejor. De esta forma, aprende no solo sobre el lenguaje C, sino también sobre los proyectos que están llevando a cabo, o que la jefa hasta sabe hablar inglés, y a su vez trata de llegar a un trato con una compañía extranjera. Según las chicas, esto es porque el mercado americano es grande, y les vendría bien expandirse. Un datazo que a Quintaro le viene perfecto para su cuaderno. Mientras escribe y habla con una de
de las empleadas, la jefa se voltea a verlo, sorprendida de que esté dándole tan duro a la chamba y no a las empleadas. En un momento del día, Kintaro se pone a limpiar las ventanas, aferrándose bien a ellas para no caerse. Al verlo, su jefa le pregunta si no le da miedo, pero él le cuenta que ya ha tenido experiencia en trabajos como este antes, así que sabría cómo manejarse. Ella, al comprobar que es un tipo tan responsable y confiable, pese a su impresión inicial, le sonríe y le pide que se cuide y que disfrute del buen día que hace. El prota aprovecha la oportunidad para verle la trama, pero justo antes de caer se recuerda que tiene que chambear. Momentos más tarde se encuentra en el vestuario de las chicas, limpiando todo mientras tararea de la alegría de tener chamba, pero por un descuido se tropieza y se encuentra con ropa interior de una de las empleadas. Los pensamientos intrusivos terminan ganándole y se pone a hacer de las suyas, pero justo entonces las empleadas llegan al lugar, obligándolo a esconderse en un casillero. Afortunadamente para él, no lo encuentran, lo que lo deja como que bendición, ya que tendría su cuaderno con él y aprovecha para dibujar todo lo que ve, aprendiendo muchas cosas nuevas sobre sus compañeras de trabajo, por ejemplo que están más buenas que el pana. Terminando el día de trabajo, nuestro muchacho finalmente puede salir de su escondite, pero justo antes de marcharse a casa, se da cuenta de que una de las computadoras sigue encendida, así que se acerca para apagarla. Al hacerlo nota que la CPU también está encendida, pero como no sabe ni qué es ni cómo funciona, llega a la conclusión de que lo mejor es desenchufarlo, fantaseando sobre cómo la jefa podría encenderlo solo por haberse encargado de algo que todas las demás se habían olvidado. Justo después la jefa regresa a la oficina, y al ver lo que hizo el prota pega un grito de terror, ya que alguien desconectó el servidor. Kintaro, sin tener la menor idea de lo que acaba de hacer, anuncia que fue el responsable, y ella como respuesta le da un putazo que le reinicia el Windows. Tras esto le explica furiosa que acaba de borrar 3 meses de trabajo intenso y solo les queda una semana para entregarlo todo. Kintaro, sintiéndose mal por su error, le ofrece su cuaderno de notas para intentar compensarla, pero su jefa lo rompe furiosa, advirtiéndole que le espera algo mucho peor que esto. No hombre, ahora sí no le salva ni la Virgen María. Molesto, Kintaro trata de reclamarle por haberle roto su cuaderno, afirmando que su valor es incluso mayor que su propia vida, sin darse cuenta de que al mostrárselo, revela que ha estado tomando más notas y dibujos de ella y sus empleadas que de la propia chamba. Esto confirma ante la rubia que es un completo inútil y por eso lo echa, lamentando haber creído poder confiar en él. Kintaro se arrodilla ante ella para rogarle que no lo despida, asegurándole que no hizo nada de esto con mala intención, pero ella solo quiere que se largue, ya que es igual a todos los hombres que ha conocido, pues solo le da dolores de cabeza. Kintaro, en un intento desesperado por no ser echado, le ofrece hacer todo lo que le pida, incluso cosas cuestionables, pues sería feliz si hace todo lo que ella le ordene. La mujer le asegura que no le falta el dinero, porque el otro día le dio 1 millón de yenes, pero resulta que él ya se los gastó. Esto le pone todavía más furiosa y empieza a darle guantazos hasta que se cansa. Tras echarlo, ella y todas las chicas de la oficina vuelven a chambear, intentando recuperar todos los datos del proyecto que perdieron, siendo esta la primera y única vez que fallaron en una entrega desde que se fundó la compañía. Sin embargo, una de las chicas llega con buenas noticias, mostrándole que Kintaro guardó todo el programa en un disco antes de apagar las máquinas. Aunque esto es un milagro para la jefa, se pone a pensar en que él la dejó en ridículo a propósito y se rió de ella todo el tiempo que se enojó con él. Al revisar mejor el programa, todas descubren que no es solo el mismo, sino que es mucho más simple y elaborado. Todo esto confirma ante la jefa que el prota es un genio excepcional y trata de bajar a buscarlo, ya que lo vieron en la entrada. Al salir, se encuentran con el anciano de la tienda de bicis, que fue junto a su esposa al lugar para agradecerle a Kintaro, ya que él le dio 1 millón de yenes para ayudarlos a cubrir sus deudas. La jefa, al enterarse de todo esto, comprende que juzgó muy mal al prota, ya que no solo es un genio, también es alguien muy bondadoso, por lo que sube a su auto para empezar a buscarlo. Resulta que Kintaro abandonó la universidad de Derecho porque no tenía nada más que aprender, y ahora recorre el país en su confiable bici llamada Mikazuki, para aprender todo lo que pueda en cualquier trabajo que encuentre. Tiempo después, vemos a nuestro muchacho en una mansión lujosa, y en lo alto de las escaleras observa a un ángel por primera vez en su vida. Esta resulta ser solo una chica linda del lugar, y como ya sabemos, este tipo se babosea por toda mujer que se encuentra. Ella le sonreiría amablemente al verlo. No me explico cómo no llamó a recursos humanos tras ver la hermosa sonrisa del prota. Este último, sin darse cuenta, termina con el cuello torcido por tanto admirar a su waifu, hasta que llega otra mujer para decirle que es hora de chambear, y debe llevar una botella de vino de buena calidad a alguien. Kintaro le pide ayuda para colocarla en su espalda, ya que es demasiado pesada. Lo que pasa es que, al haber tenido el cogote torcido, ya no puede ver hacia dónde camina, y se choca contra las paredes, pero como siempre, se libra de que lo despidan diciendo algo como que trabajó en un circo. La verdad, yo tampoco lo pondría en duda. Tras salir un momento para refrescarse, vemos que Kintaro se acomoda la cabeza, y luego empieza a anotar en su clásico cuaderno lo que acaba de aprender. Al parecer, lo de que se torciera la cabeza no fue una de sus locuras, sino que realmente quería poner a prueba si era capaz de voltearse como un búho.
Lastimosamente para él, el cuello humano no se puede girar más de 90 grados. Tras esto, regresa a la chamba, y ahí nos enteramos de que ahora está en una oficina de un grupo político, de un tal Juzo Katsuda. Este y su familia han estado en el poder por bastante tiempo, y manipulan todo con su dinero e influencia, al punto en que fácilmente pueden comprar las elecciones, subir el precio de los alimentos, y quién sabe qué cosas más. Todo eso le parece repulsivo a nuestro prota, quien no deja de anotarlo todo en su cuaderno. Ya verás cómo es información crucial en el juicio. Mientras todos están de fiesta en la oficina, el jefe los llama para avisarles que los invitará a todos a unas termas e incluso les dará un aumento. Con todo esto, incluso Kintaro cede ante la tentación, celebrando trabajar en un sitio tan bueno. Mientras todos se lo pasan de fiesta, una mujer pide un día libre en el trabajo para ir a cuidar de su hijo enfermo. Su supervisora se niega, pero entonces nuestro héroe se ofrece a trabajar en su lugar, dispuesto a hacerle este favor a una pobre alma en pena de familia humilde y que la abandonó su esposo. Tampoco exageres, no es tan humilde ni forever alone como vos. El único problema es que el trabajo es en la casa del señor Katsuda, así que antes de ir, uno de sus hombres le advierte que el tipo cuida mucho a su hija, al punto que una vez mandó a dormir con los peces a un tipo que intentó acercarse a su querida Naoko. Pese a esto, Kintaro no le tendría miedo al éxito, y tiempo después lo vemos haciendo lo que mejor sabe hacer, limpiar baño, hasta que escucha a una damisela en apuros. Al girarse, ve que solo se trata de Naoko, quien había llegado justo en ese momento para verlo dándose una ducha con el agua del inodoro. Ella le pide perdón por haber gritado de esa forma, ya que no esperaba ver a un hombre aquí. Kintaro le explica que está sustituyendo a la mujer de la limpieza hasta que su hijo se sienta mejor, y Naoko intenta ofrecerle una toalla para lavarse, guiándolo hasta su habitación. Aunque al principio Kintaro se trata de negar, ella lo sujeta del brazo para levárselo a rastras. Mientras esto pasa, él no deja de fantasear con lo bonito que se haría hacerle el frutifantástico, pero luego recuerda que es menor, y que, aunque esto sea un anime viejito, seguiría siendo ilegal andar con una menor. Una vez en su habitación, Naoko le ofrece unas toallas para secarse, y ahí nuestro muchacho puede sentirse afortunado de compartir el lugar con su ángel de la guarda. Eso es, hasta que Diosito se le pasa la mano con las bendiciones, pues la morra empieza a encuerarse para cambiarse. Kintaro, tratando de ser un caballero, se gira para no verla, pero sin darse cuenta termina de cara a un espejo, y ahí apenas puede resistir la tentación de abrir los ojos para espiarla. Lo que él no sabría es que Naoko en realidad es una morra bien castrosa, pues le gusta molestar a los hombres como él, que no paran de devorarla con la mirada, pero tienen demasiado miedo de su padre como para actuar. Por eso mismo se le arrima todavía más, jugando el papel de niña pura e inocente, pero mostrándole la mercancía a propósito para intentar generar una reacción en Kintaro. Este, sabiendo que su sin esquinas está en juego, sale corriendo antes de que pase algo de lo que se arrepienta y lo manden con San Pedro. Sin embargo, a Naoko le parecería lindo, y por eso ahora tiene planeado molestarlo todos los días. Un tiempo más tarde, en el camino de regreso a casa, ella conversa con una amiga, la cual nota que anda de mejor humor de lo normal, ya que ahora tiene un chico. Justo entonces, Naoko se percata de Kintaro al otro lado de la calle, y tras despedir a su amigui, se va a conversar con él, intentando disculparse falsamente por lo que sucedió el otro día. No obstante, ella es una experta en esto de tenderle trampas a los hombres, y por eso finge desmayarse para caer justo encima de él, y dejar que le manosee la trama. Ante esto, Kintaro no puede evitar el ataque de Rikura, que lo dejaría como agradecido con el de arriba. Mientras tanto, Naoko solo se deleita sabiendo que lo tiene justo donde quiere. Kintaro trata de hacer algo para ayudarla a levantarse, pero se da cuenta que el único lugar del cual puede agarrarla es el chiquito, por lo que no puede alejarla o si no lo funan, pero si no la aleja, también lo funan. Mujeres, nada las hace felices. Naoko sabe que puede hacer lo que quiera con él, pero de la nada se levanta y le pide perdón nuevamente, volviendo a su faceta de niña adorable. Lo siguiente que hace es darle una carta con un corazoncito, para después irse corriendo con la falda bien alta. Ni en los hentai modernos se muestra tanto. Al leer la carta, nuestro héroe se percata que es una cita para que la vaya a ver a una hora específica en su habitación. Llegado el momento, vemos que ella está con ropa bien fresquita, que casi enseña toda su trama. De paso, empieza a hacer su acto de niña linda, que le pide a Kintaro que le enseñe a hacer algo que le da vergüenza, porque ella es muy pura e inocente. Creo que ya todos sabemos cómo va a terminar esto, ¿no? Exacto, con una clase de matemáticas. La neta, Naoko sí esperaba que la detonaran, por lo que ahora se aburre mucho, pero igualmente aprovecha para molestar de vez en cuando al prota, sabiendo que seguramente, aunque no lo aparente, debe estar demasiado emocionado como para siquiera mirarla a los ojos. Según ella, todos los hombres son iguales, aunque intenten ocultarlo, y le encanta molestarlos con esto. De la nada, al terminar la clase, Kintaro le sugiere que si tiene problemas puede venir todos los días, y ella acepta, pero solo para poder jugar más con él. Es así que Kintaro pasa sus siguientes días. Por la mañana y la tarde trabaja en la oficina de elecciones, y por la noche va a visitar a su nueva waifu para darle clases particulares, pero de las de verdad, así que tampoco están tan chéveres. En cierto punto, ni siquiera Kintaro es capaz de sostener más esto, sintiendo que en cualquier momento su pobre corazón de melón podrá sostenerlo más. Esta noche, Naoko lo llamó para mostrarle algo, y él está intrigado de saber qué es, mientras sujeta consigo una caja con un espejo. De la nada, ella sale de su vestidor con un traje de baño de Catala,
catálogo. Ahora sí sacó la artillería pesada. La morra castrosa es muy consciente de cómo la mira, y por eso mismo es que ahora quiere llevar el traje de baño durante toda la sesión de clases, para disfrutar de cómo la devora con la mirada a cada paso, pues disfruta de tenerlo comiendo de la palma de su mano, ya que no importa que tanto quiera sabroseársela, no puede porque en el momento en que eso pase, su viejo lo funará. Sin embargo, ella no puede soportar la curiosidad, pues nadie ha pasado tanto tiempo sin intentar detonarla. Por eso mismo, se intriga acerca del cuaderno que el prota siempre lleva, y en una de sus clásicas jugadas, lo toma sin que él lo note. Esa misma noche, se pone a leerlo, y descubre que todo el tiempo fue ella la marioneta, pues Kintaro era consciente de todas sus jugadas desde el principio, e incluso se percató de que solo quería burlarse de él, o de cosas que ni ella misma sabía que tenía, como un complejo con su padre, y cosas así. Todo esto la hace enfurecerse al saber que Kintaro le vio la cara de taruga, así que pone en marcha su plan malévolo para vengarse. Al día siguiente, nuestro muchacho sigue chambeando en la oficina, pero mientras todos celebran que se ha llevado a cabo una elección exitosa, él está preocupado porque no encuentra su cuaderno, y no está por ninguna parte. Es así que regresa a la mansión de su mamacita, donde trata de buscarlo por todos lados, e incluso le pregunta a ella, que claramente se hace la pendeja. En un momento dado, Naoko finalmente pone en marcha su plan, y con unas tijeras se rasga su propia ropa, para después entregárselas a Kintaro, quien las acepta sin sospechar nada. Mijo, sé que sos medio sonso, pero esto es pasarse. Tras esto, la morra castrosa grita para alertar a todos en la mansión, y cuando su padre llega con un montón de mafiosos, empieza a actuar nuevamente, fingiendo que Kintaro llegó para intentar profanarla con las tijeras. Ella quiere ver qué historia va a inventar para librarse de esta, pero para su sorpresa y al de todos, Kintaro, sin nada de miedo al éxito, la besa repentinamente, para después afirmar que se ha enamorado de ella. Esto no ayuda en su situación, pues el señor Katsuda ordena a sus hombres que lo madreen, y mientras lo hacen, Naoko lo mira con lágrimas en los ojos, sin poder creer ni entender por qué un macho opresor del patriarcado no inventó una historia ni nada para defenderse. Esto la hace pensar que en verdad se enamoró de ella, y sin poder soportarlo más, se lanza a la pelea para detenerlos a todos, explicándoles que es inocente, y todo fue culpa suya, pidiéndole perdón de verdad por primera vez desde que se conocieron. Un tiempo después, el protagonista se marcha a su siguiente aventura, pero antes de hacerlo, Naoko le devuelve su cuaderno, y le pide que, si regresa alguna vez y ya no la odia, se vuelvan pareja de verdad. Una vez más, nuestro héroe ha salvado el día, y evangelizó a una morra que solo necesitaba que la quisieran de verdad. Incluso su padre aceptaría que es un tipo fuera de lo común, y si hubiera podido, lo habría aceptado como su yerno. Ahora, mientras Kintaro se encamina a su siguiente destino, Naoko avanza hacia un futuro más brillante, esperando poder lograr cosas sin estar a la sombra de su padre. Ahora iniciamos una nueva aventura en la historia de nuestro muchacho. Esta vez, él se consiguió una chamba más tranquila en un local de fideos, donde el dueño se lastimó un brazo, así que se ha puesto a trabajar como un ayudante, y pese a que no sabía cómo hacer fideos al principio, aprende rápidamente gracias a su talento natural para casi todo lo que se proponga. El único problema es que uno de los comensales, el señor Sakata, es demasiado moderno como para poder apreciar la belleza de las cosas hechas a mano, lo que agüita a nuestro muchacho un poco, que se da cuenta lo difícil que es hacer fideos a mano. Momentos más tarde, al local llega Nori, la hija de la familia que atiende el local y la waifu que Kintaro tiene para motivarse en esta ocasión. A diferencia de todas las chicas que ha conocido hasta ahora y de todas las chambas que ha tenido, esta es muy agradable, tranquila y divertida, ya que constantemente lo apoyan para que mejore, y eso mismo es lo que hace cada que tiene la oportunidad de practicar e impresionarlos a todos. Y después hay gente como Sakata, que se quejan de hasta el aire que respiran. Luego de una larga jornada de chamba, al restaurante llega un hombre llamado Kogure, quien afirma solo pasar para visitar, y la familia lo invita a comer. Él se trata de negar, pero ellos insisten, ya que le deben muchísimo más de lo que ellos pueden ofrecer. Tras una charla amistosa entre ellos, Kogure intenta impresionar a Nori contándole sobre el barco que tiene, presumiendo toda la lana y éxito que tiene como si fuera cualquier cosa. Creo que hasta acá se le notan las ganas que le tiene, ¿no? Todo mientras nuestro prota los observa desde la parte de atrás del local. Antes de marcharse en su auto de lujo, Kogure se encuentra con Nori para hablar una vez más antes de despedirse por hoy. Ella quiere agradecerle por haber ayudado a su padre, y aquí nos enteramos de que hace unas noches un conductor fantasma apareció de la nada en la calle y lo atropelló, pero Kogure lo encontró y actuó lo suficientemente rápido como para llevarlo al hospital. Es por eso que se sienten tan agradecidos con él, pero no sé, técnicamente no hay nada de malo, pero pues como que algo no cuadra. Kogure afirma que no hizo nada extraordinario, solo lo que cualquiera hubiera hecho esa noche, luciendo como el papucho encantador que cualquiera quisiera de novio. Esa misma noche, Kintaro anota todo lo que aprendió en el día, pero entonces recibe una visita de Nori. Ella le explica un poco acerca del tipo de flores que son, así como los arreglos que a ella le gustan tanto hacer. Kintaro se pone a bromear con ella, logrando hacerla reír, pero entonces Nori le cuenta su gran secreto. Ella quiere hacer arreglos florales únicamente para la persona que más ame en su vida, y ya tiene a alguien en mente. Unos días más tarde, la vemos subiéndose al yate de Kogure, el cual finalmente no teme confesar sus sentimientos y le pide que se casen para después besarla. Mientras tanto, nuestro prota siente como a él lo dejaron en la friendzone, y su
sufriendo un resfriado en uno de los baños públicos. Tras salir, ve que se le hizo de noche y se apresura a llegar a casa, pero en el camino se topa con Kogure, solo que este ahora no está vestido como un papucho de alto valor, sino como un gángster de la mafia. Ya decía yo que no podía estar tan bueno. Kintaro lo vigila desde lejos, anotando todo lo que descubre, enterándose que Kogure no solo es un mujeriego, sino que también fue el principal responsable de lo que le ocurrió al padre de Nori. Poco después, él y su mujer se van a un estacionamiento para tener un momento íntimo. Ahí conversan acerca de su plan malévolo. Ella atropelló al viejo la noche anterior para que Kogure apareciera justo como el príncipe azul al rescate. Todo esto para poder acercarse a Nori, enamorarla y que eventualmente se casen, para que después de un tiempo le haga una transferencia de escrituras y puedan adueñarse del local y sus terrenos. Mientras que su mujer lo alaba por ser un hombre que resuelve, Kintaro se encuentra escondido, anotándolo todo en su confiable cuaderno, algo decepcionado de que un tipo como Kogure sea alguien así de horrible. En un momento dado, el muy sangrón no se lo piensa dos veces y se queja de Nori por ser una chamaca toda meca y rara, lo que molesta a nuestro héroe. Por eso, este no puede aguantarlo más y sale de su escondite para sorprender a Kogure y su mujer con las manos en la masa. Aunque Kintaro escuchó todo, sabe que no puede hacer nada para detenerlo, así que recurre a su última y única opción, pedirle de rodillas que por favor no le haga nada a Nori, pues, aunque para Kogure sea solo una chica insoportable e inocente, para Kintaro y su familia es alguien muy amable con todos y un pan de Dios, rogándole que no le haga nada. Esto solo haría enojar a Kogure, que le da una madriza y amenaza con llamar a la yakuza si le cuenta de esto a alguien, para después dejarlo en el estacionamiento para que sufra solo por las heridas. Miren cómo dejaron a mi muchacho. Al día siguiente, Kintaro regresa a la chamba como siempre, intentando ocultarle a su waifu qué fue lo que le pasó en la cara, para que no se preocupe. Lo que le da miedo no es que la yakuza lo desuscriba, sino que, aunque pudiera defenderse, no querría lastimar a alguien tan linda como Nori, ya que ella seguramente, al enterarse que su primer amor es un tipo tan horrible, seguro se decepcionaría de los hombres para siempre y terminaría igual que la morra castrosa de Naoko. Es por eso que ahora mismo intenta no pensar mucho en el tema, hasta que eventualmente ve que ella se arregla y se entera que irá a una cita con el tipo. Esto no lo puede soportar y por eso toma cartas en el asunto. Momentos después, Nori llega a un palco de un hipódromo, donde Kogure la acompaña como el dueño del lugar. Él intenta acercarse a ella para preguntarle sobre la propuesta que le hizo, pero Nori todavía es demasiado chiquita como para saber qué hacer, y más tomando en cuenta que no lo ha consultado con sus padres. En ese momento, Kogure empieza a presionarla, usando sus habilidades mamalonas en el sin respeto. Él se da cuenta que Nori, pese a ser tan inocente, es igual a todas las mujeres que ha conocido, y si logra jugar bien sus cartas, podría dejarla más que flechada. Mientras, la chamaca toda inocentona intenta negarse ya que ni siquiera están casados, pero tampoco hace mucho para defenderse. Tranqui, que el oficial antiparejas felices está aquí para salvarte. Nuestro héroe, disfrazado como una figura de caballo gigante, se encarga de negar todos los movimientos de Kogure. Cada que este le desabrocha un botón a Nori, él se lo pone de nuevo. Si le baja el cierre se lo sube, y así sigue. No obstante, Kogure no piensa rendirse, y por eso lo sujeta de la mano, pensando que es la de la morra. Tras hacerle unos cariñitos, a Kintaro se le sale un gemido descuido, haciendo pensar a Kogure que es Nori y que puede seguir. Sin embargo, la chica no muestra signos de ceder, y acá entre nos, seguro que piensa, ¿eso es todo? Ante esto, Kogure usa su mejor táctica, su beso en espiral, más conocido como el chupamatracas 3000, con el que le succiona hasta el alma al pobre Kintaro sin siquiera notarlo. Terminada la cita, Nori decide irse a casa, pues no sintió nada de nada. Esperaba una detonada, y la terminaron timando. Pese a ello, Kogure se sigue sintiendo optimista al respecto, pensando que quizás haya más oportunidades en el futuro. Esa misma noche, Nori regresa con el prota, queriendo saber si se puede quedar incluso después de que su viejo se recupere, pues probablemente se casará pronto con Kogure y deba dejar la casa. Escuchar todo esto decepciona mucho a Kintaro, el cual ahora intenta hacer entrar en razón a su amiga, mencionando sin querer que Kogure es un tipo bastante peligroso, que no le conviene y todo eso. Nori, al escucharlo, se pone a la defensiva con él, sin entender por qué es que Kintaro habla tan mal de alguien cuando ni siquiera lo conoce. El prota intenta hacer todo lo posible para que no lo odie, pero entonces Nori se marcha entre lágrimas a su habitación. Ahí se pregunta por qué duda tanto acerca de aceptar la propuesta de Kogure, ya que después de todo ha estado esperando este momento durante toda su vida. Un tiempo más tarde recibe una cita para verse de Kogure y va a un puente cercano donde está su yate. Ahí logra ver a Kintaro junto con Kogure en su verdadera apariencia. El prota sigue pidiéndole que deje en paz a su morrita, ya que, aunque él sea un tipo que le importa un pepino lo tradicional y sensible, ella sí es así, y teme que al enterarse de cómo es realmente la dañe profundamente. Kogure, igual que en su primera charla sincera, le expresa su odio a las chicas que son como Nori, y le da igual dañarlas y así consigue todo lo que quiere. Es entonces que ella aparece para añadirle más salseo a la novela. Kintaro, como todo un caballero queriendo cuidar de ella, se aferra a la novia de Kogure, tratando de hacerse pasar como una amiga suya para que Nori no sospeche, pero ella escuchó todo y está harta de mentiras, marchándose entre lágrimas porque todo el tiempo todos le vieron la cara de tonta. Kintaro intentaría ir tras ella, pero antes Kogure quiere darle una paliza por haber arruinado sus planes. Ahora que Nori sabe la verdad, nuestro héroe ya no tiene motivos para contenerse, así que le da unos madrazos bien acomodados al mamón de Kogure. Entre sus muchas aventuras, una fue en el dojo de Kenpo, y gracias a ello se volvió mucho más fuerte de lo que aparenta. Ese es mi gallo. Ese sí es un hombre que resuelve. En los días siguientes, el viejo del local finalmente se recupera,
nada y empieza a trabajar de nuevo. Pero ahora, Nori ya no sale de su habitación, haciendo pensar a todos que está enferma. Pero Kintaro sabe que está sufriendo por la decepción de Kogure. Kintaro va a visitarla para despedirse y ella finalmente le permite entrar a su habitación, contándole que ya se siente mejor y superó todo lo de Kogure. Tras esto, le muestra un arreglo floral que hizo pensando en él. Pero antes de que ella se pueda confesar, nuestro caballero le pide que se las guarde a aquel que realmente tenga un lugar especial en su corazón, para después ponerse a bromear con ella, ayudándola a finalmente llorar y desahogarse por tener que despedirse de esa persona. Es así que Kintaro finalmente se va y regresa a su viaje como el chambitas. Luego de un tiempo, él llega a otro destino nuevo, donde lo podemos apreciar congelándose por el intenso frío que hace ahora. Sin embargo, encuentra a unas cuantas chicas en una piscina. El mundo quiere que corone ya por lo que parece, sorprendido de ver que puedan estar nadando con el frío que hace. Justo entonces, aparece una morena, la cual le da una vibra de las sábanas salvajes del África, toda exótica y hermosa como un animal salvaje. Como sabemos, nuestro muchacho es extremadamente débil con las waifus, y con una morena ni hablar, así que, sin pensarlo dos veces, la seguiría para ir a ver qué tal está, o en qué anda. De esa forma, sin notarlo, termina dentro del edificio de natación junto con ella, que justo lo voltea a ver para preguntarle qué se le ofrece. Kintaro, tras sorprenderse de dónde llegó, le pregunta si puede darle un trabajo aquí. Incluso él sabe que esa es una excusa muy pobre, pero no es del todo falsa, pues como sabemos, siempre necesita chamba para aprender de los distintos lugares a los que va. Luego de esto, consigue un trabajo como instructor de natación, que justo estaban buscando por uno. Mientras se prepara para salir a nadar, Kintaro puede darse un festín para los ojos, observando a las morritas de por ahí, pero más que nada a la morena que le gustó, ya que ahora con su outfit de natación, no solo puede apreciar cómo la bendijo Diosito, sino también lo buena que es nadando. Luego de que ella hiciera su demostración, lo manda a la piscina para que pueda enseñarles de lo que está hecho. Kintaro, como siempre, sin ningún miedo al éxito, se prepara para nadar, y cuando se tira al agua, usa el mejor estilo jamás creado por la humanidad, el del perrito cojo. En efecto, señores, nuestro muchacho no sabe nadar. Tras casi ahogarse en más de una ocasión, flotar a la deriva y en general estar por conocer a San Pedro continuamente, llega hasta el otro lado de la pista. Ahí les pregunta todo confiado a los demás cómo estuvo, pero uno de los nadadores le dice que, en lugar de dar clases, lo mejor será que simplemente las tome, porque en verdad es terrible. Pese a esto, Kintaro continúa tratando de trabajar aquí, y por eso exige que le manden al jefazo para hablar con él al respecto. El único problema es que el jefe no es otro que la morenaza de fuego, quien se niega a darle trabajo, puesto que como instructor no sirve, y como personal de limpieza ya están repletos. En otras palabras, lo manda a la calle, pero Kintaro intenta usar sus habilidades para tratar de convencerla, como ha hecho con todas sus waifus. Tristemente, esta no cedería como el resto, ya que no cree en la gente que no le sirve. Ante esto, a nuestro héroe no le quedaría de otra más que desafiarla, para que dentro de un mes compitan en una carrera, pues ahora mismo no es lo suficientemente bueno como para siquiera nadar por su cuenta. Pero Kintaro, completamente confiado, le dice que el que no sea bueno ahora no significa que no se pueda participar en las Olimpiadas algún día. Con toda esa confianza, la jefaza acepta que compitan nuevamente, pero quiere saber qué pasará si gana o pierde. Kintaro le ofrece que si la derrota, entonces le dejará trabajar como instructor, y si pierde, le trabajará gratis por un año entero, sin importar el cargo que le dé. La oferta suena muy tentadora para la morena, que termina aceptando, esperando ver qué onda con Kintaro en ese mes. Que ella haya aceptado lo impresiona mucho, ya que no esperaba que alguien tan dura como ella le diera el visto bueno. Tanta es la emoción que le da, que no puede evitar querer que pase el mes lo antes posible para poder enfrentarla. Aunque fue una gran muestra de valentía, todos los presentes van a darle sus condolencias, puesto que la jefa, que por cierto se llama Hayami, es una nadadora olímpica y una medallista de oro que ganó la competición de 200 metros. Esto a nuestro muchacho le da algo de miedo, pero igual sigue adelante. Es así que inicia su mes. Al final, fue contratado como un instructor para los niños, enseñándoles cómo retener la respiración bajo el agua, flotar, entre otras cosas, dividiéndolos por los niveles A, B y C para saber a quién tener más en cuenta. Además, mientras les enseña a ellos las cosas básicas, los adultos le muestran a él cómo es que debe nadar adecuadamente, mejorando poquito a poquito cada día que pasa. No obstante, no todo sería bueno, ya que los morritos, al ser, bueno, morritos, se comportarían bastante castrosos con él, ya que varios no aguantarían la piscina y devolverían el desayuno, tendrían goteras, accidentes y cosas típicas de niños. Pese a todo ello, Kintaro no se da por vencido. De hecho, se ha adecuado muy bien a este ambiente, y los chicos lo quieren mucho, dada su forma tan infantil y divertida de enseñarles, comportándose más como un payaso de feria que como maestro de natación. Al final de uno de sus días ahí, la jefa va a verlo, llamándolo para algo importante. Kintaro cree que se trata de un elogio por su gran desempeño, pero nada más alejado de la realidad, puesto que Hayami, en lugar de reconocer sus habilidades, lo regaña por ser muy infantil. Eso es, porque no ha producido resultados en todo lo que va del mes. Les explico, ella es una entrenadora de campeones, tanto adultos como niños, así que no tolera el fallo. Por esto mismo, le exige a Kintaro que se tome su chamba más en serio, pues necesita que los niños estén en perfecta forma, ya que los padres les pagan mucho para convertirlos en promesas de la natación. Kintaro le promete darle resultados lo antes posible, pero Hayami solo se irrita más cada que lo tiene cerca, pues no creería que pueda darle niños prometedores antes de que termine el mes, recordándole también que si no la derrota tendrá que trabajarle gratis un año entero. Ni acá en la TAM te explotan tanto. En los días que siguen, Kintaro pone todo su esfuerzo en sus clases, tratando de enseñarles a los niños cómo sumergirse en el agua, pero la cosa es que ahí se da
cuenta que no es tan fácil producir resultados como esperaba, así que le pide consejo a las instructoras que le enseñan. Ellas le muestran que cuando un escuincle no quiere meter la cara bajo el agua, puede simplemente obligarlo con la mano, empujándole la cabeza y sujetándolo hasta la cuenta de 3. Este método, al verlo, parece bastante feo, pues es el equivalente a cuando te dan una inyección en el médico y te agarran desprevenido. Esto va directamente a su cuaderno de aprendizaje, donde pudo descubrir algo nuevo de la vida gracias a las chicas. Lo siguiente que hace es ir a ver cómo nadan en la clase de Ayami, notando que ella es mucho más estricta de lo que pensaba, puesto que se la pasa dándole órdenes y cronometrando con mucho detalle a todos los que están bajo su mando. Todo esto le parece sorprendente al prota, quien empieza a emocionarse por ver cómo todos tienen en sus ojos una llama de pasión que los impulsa a seguir, sin importar cuánto tengan que esforzarse sin parar. En un momento dado, se pone a pensar que esto es similar a cuando unos delfines hacen un acto, y de la nada, imagina a su waifu morena como la domadora de los delfines. Esto le da una idea, y finalmente, tras un arranque de emoción, le pide de rodillas que lo entrene a él también. Hayami, ya algo molesta e irritada de su insistencia, decide que le dará clases a él también, pero solo para aplastar sus esperanzas de vencerla y demostrarle que la natación no es tan fácil como simplemente poner el máximo esfuerzo. Eso era lo que pensaba, pero para su sorpresa, Kintaro no solo mejoró, sino que realmente demostró un talento brillante, con el que podría realmente volverlo un nadador olímpico. En una de las clases, luego de mucho entrenar con los demás, el prota se queda hasta tarde en la piscina. Ahí, recibe la visita de su waifu, quien le da permiso de quedarse nadando un poco más. Kintaro admite que, aunque es muy cansado, ha encontrado el gusto por nadar. Esto llama la atención de la morena, que salta al agua para acompañarlo. Aunque aún queda tiempo antes de su competición, quiere que hagan una carrera ahora, y si la vence, reconocerá que tiene valor y motivos para confiarse tanto. Nuestro muchacho no lo duda y acepta encantado, pues así como están, puede verle toda la trama y el potencial a su entrenadora. Así, sigue y sigue nadando sin parar por la piscina, justo detrás de ella para poder sabroseársela toda. Lo que no sabría es que Hayami está yendo solo a la mitad de su velocidad para que crea que puede ganarla, solo para jugar con él. Mujeres, todas son iguales, juegan con nuestros sentimientos para después tirarnos como basura. En un momento de descuido, el prota se termina chocando contra su tremendo perro y descubre lo bien que come. Pese a lo feliz que está, hasta él se daría cuenta de que la fregó y le pide perdón a su entrenadora. Esta, para su sorpresa, lo deja pasar como si nada. Dejando eso de lado, reconoce que tiene agallas para enfrentarse a ella, ya que realmente, en el poco tiempo que ha pasado, logró sorprenderla con su gran progreso. Y hablando de sorpresa, cuando Kintaro sale del agua, se puede ver que no solo creció como nadador. Esto la llena de rabia a Hayami, puesto que para ella la piscina es un lugar extremadamente sagrado y no va a tolerar que otro venga a mancillar su lugar favorito. Kintaro, intentando verse como el más mamalón, le advierte que la fiera en ella despertó a su bestia interior, mirándola como si estuviera a punto de agarrarse a los chingazos. Sin embargo, se distraería con su mirada fiera de la sabana, dándole a la morena oportunidad de acomodarle un madrazo. Momentos después, Kintaro se despierta fuera de la piscina y ahí entiende que lo despidieron. Él planea volver una vez las cosas se calmen, pero por ahora sabe que lo mejor será simplemente irse para otro lado. A la mañana siguiente, Hayami sigue chambeando y se da cuenta que las instructoras para los niños han cambiado sus métodos, ya que ahora, gracias a juegos y pequeños cambios, los niños no tienen miedo de meterse al agua o de abrir los ojos al sumergirse. De hecho, los divertiría mucho. La morena, al ver todo esto, recordaría cuando también era una morrita y cómo fue que su padre la llevó por primera vez a nadar. Desde entonces, se enamoró del deporte y entiende que el primer paso para ser un buen instructor no es ser estricto, sino hacer que sus alumnos se enamoren de la natación. Lo que le parece raro es que haya ocurrido este cambio tan repentino, pues no tienen a nadie capaz de cautivar a los niños así. Si había alguien. Sus instructoras le dicen que todo fue gracias a Kintaro, pues durante todo este tiempo ha estado implementando nuevas técnicas y juegos para animar a los niños, y gracias a sus buenos resultados, todas empezaron a copiarlo. Justo en ese momento, una niña llega junto a su madre para agradecerle, pues gracias al prota, logró perderle el miedo al agua. Tras esto, Hayami comprende que al final ella fue derrotada, pues Kintaro le probó estar equivocada como instructora. Por eso es que ahora querría volver a contratarlo, pero es consciente de que es demasiado tarde, y aunque no se le nota, llora una lagrimita por haber dejado ir a tan buen chambeador. Un tiempo después, luego de viajar muchísimo, el chambitas llega a una carretera cerca de una montaña, donde se topa con una chica montada en una motocicleta que lo rebasa. Como siempre, él queda flechado nada más verla, pero poco después llega a una estación donde se para a descansar, y ahí puede ver a la mamacita que acaba de rebasarlo, sonriéndole como toda una celebridad. A este de verdad le llueven las waifus del cielo. Diosito, mandanos una a nosotros también. Tras verla en la gasolinera, Kintaro se le queda con la mirada fija, disfrutando de cómo su estrella fugaz, como él la llama, no solo resalta con su figura y su belleza de catálogo, sino que se detiene un momento a disfrutar de una chelita bien helada, a la vez que doma a su motocicleta como si fuera un animal salvaje. Más bien, parece que le hace el sin respeto, pero obviemos esa parte. Kintaro, ante esto, queda sumamente flechado, pero en lo que él se queda viéndola, su waifu toma vuelo y se va volando con la moto. Él, desesperado por seguir cerca de ella, le grita que espere y la sigue en su confiable bicicleta, pero no importa que tan bueno sea, ni que tan rápido pedalee, al final no puede alcanzar una moto y termina perdiendo a la chica. Es triste, pero no todas las waifus llegan para quedarse, algunas solo son de temporada. Unos días más tarde, Kintaro finalmente regresa a su viaje de chambitas y obtiene
obtiene trabajo en una mansión de uno de los hombres más ricos de Kioto. A diferencia de la gente humilde como él, los ricos tienen una vida muy diferente. Para empezar, cuentan con un montón de sirvientes que se encargan de las tareas domésticas día y noche, pero ni siquiera ellos están a salvo de las costumbres que deben seguir. Para empezar, deben tener una formalidad y etiqueta ejemplares, algo que a nuestro muchacho de ciudad le cuesta mucho aprender. Lo peor es la forma tan extravagante en la que le enseñan, ya que cada vez que se equivoca en algo, como por ejemplo tener mala postura, hay tabla. Por fortuna, como bien sabemos, nuestro prota se adapta rápido a todo lo que experimente y aprende constantemente, especialmente porque aquí tiene algo que lo mantiene motivado. Resulta que todos los días puede ver a la hija de su jefe, la joven Reiko, una chica que además de ser sumamente bella, también es muy fría, serena y educada, lo que la vuelve alguien muy atractiva para nuestro muchacho. Él sabe que está fuera de su alcance, sin importar lo mucho que se esfuerce, pero cada que lo mira, no puede evitar enrojecerse como si fuera un morro de secundaria todo meco, aun si solo fuera por coincidencia. Como se nota que no tiene afecto femenino, diría, si no lo conociera. Con el paso de los días, él sigue chambeando en la mansión, en donde no para de ver a su mamacita paseando de acá para allá y disfrutándola como de costumbre. Eso es, hasta que una tarde le toca llevar un montón de bandejas con comida encima, pero entonces se la cruza en el camino y sin poder evitarlo, se distrae demasiado con ella, lo que provoca que se le caiga toda la torre de platos y comida, provocando que caiga sobre Reiko. Eso es lo que pensó que pasaría, pero de un momento a otro, ella aparece y desaparece a su lado. Para atenderlo una vez se tropieza. A Kintaro se le pone la piel de gallina al ver a alguien tan linda tratándolo bien, pero lo que más le impresiona es que pudo moverse tan rápido en un instante, pese a estar de espaldas. Mientras él recoge los platos y todo lo que tiró, no puede evitar darle vueltas al asunto, sin darse cuenta de que uno de los encargados llegó para verlo y regañarlo, porque su mente no está enfocada. Nombre, es que una waifu es una waifu, hay que apreciarlas. Como castigo, mandan a nuestro muchacho a reflexionar meditando bajo la cascada, y pese a estar congelándose, él considera esto como una experiencia muy educativa. Momentos más tarde, le toca hacer lo de siempre, ir a anotar todo en su cuaderno, haciendo especial énfasis en todas las chicas que le ponen la piel de gallina, pero más que nada Reiko, puesto que ella no solo le genera antojo, sino que también le intriga el saber qué piensa, pues siempre tiene su educada cara de póker. En un momento dado, hace lo de siempre, y se pone a limpiar el baño, mientras no deja de pensar que ella estuvo ahí, y es descubierto poco después. Usted no aprende, ¿verdad? Al rato, llega a la habitación donde ella tomaba el té hace un momento, y se encuentra con una bolsa llena de sus cosas. Al no ser capaz de contener la curiosidad, decide echarle un vistazo, encontrando una lata de chela, de la cual disfruta junto con la taza que usó Reiko para tomar. Justo en ese momento, aparece la dueña de la casa, quien educadamente le agradece por sus servicios, pero ya no lo requerirán a partir de ahora, o sea, que lo echaron. Kintaro no entiende el porqué de esto, pero cuando la vieja le pide que reflexione un poco y saca su lado más perverso, le indica que es exactamente por eso que no lo quieren aquí. Dicho esto, los sirvientes lo echan a patadas del lugar, haciendo que nuestro héroe se agüite porque la trama apenas comienza. Sin embargo, como ya sabemos, él no es de los que se rinden fácil, así que se quedará lo que haga falta, pues presiente que si lo hace algo interesante pasará. Tristemente, luego de unos días esperando, no pasa nada interesante, por lo que admite para sí mismo haberse equivocado al respecto. Kintaro, por desgracia, no se puede quedar más de unos pocos días, ya que no tiene tantas provisiones. Además, tiene que cambiar las ruedas de su Mikazuki para seguir de viaje. En el momento preciso que estaba por irse, ve como un taxi llega hasta la casa, al cual se sube su mamacita Reiko. Kintaro sabe muy bien que el chisme finalmente le llegó, así que sale volando con su bicicleta para ir a ver en qué anda su waifu. De esa forma, sigue el taxi hasta lo que parece una fábrica abandonada. Al adentrarse en ella buscando a Reiko, la encuentra dentro de una habitación donde se comienza a encuerar. Kintaro es muy consciente de que no debería estar espiándola, pero la carne es débil y no puede evitar echar un vistazo. Mientras la güera se encuera, Kintaro empieza a darse cuenta de que se trata de la estrella fugaz que vio el otro día. No solo eso, cuando ella está completamente encuerada como Dios la trajo al mundo, se sube a su moto y comienza a montarla, pero no para dar una vuelta. No es ella la que lleva la moto, sino la moto quien la lleva a ella. Nuestro muchacho no puede creer lo que está viendo, pero de la nada, su waifu lo sorprende por el espejo retrovisor y lo invita a entrar. Ella, a diferencia de las otras con las que él ha estado, no tiene problema enseñándole la rule, puesto que no le interesan los hombres. Kintaro entonces procede a entrar y hacerle compañía, escuchando a Reiko dar su discurso sobre que los machos opresores del patriarcado no le llaman para nada, puesto que para ella son insuficientes. Siempre son o muy aburridos o muy tontos, pero en general no la emocionan para nada. Lo único que puede ponerla de humor es montar su moto, ya que le hace sentir bien mamalona, malota y poderosa. De hecho, la quiere tanto que al igual que nuestro prota, le puso nombre, Bimo, e incluso se comprometió con ella. Decime que tenés esquizofrenia sin decirme que tenés esquizofrenia. Esto es raro hasta para Kintaro, aun cuando él hizo lo mismo con su bicicleta. Siguiendo con su discurso, Reiko le explica que, aunque le cuente todo esto a su familia, nadie le creería por ser un desempleado. Además, tampoco la dejaría tocarla, porque solo con su querida Bimo se puede sentir satisfecha. Sin embargo, le dan ganas de jugar con él, ya lo dije, todas son iguales, se aprovechan de nuestros sentimientos. Es por eso que le ofrece competir en una carrera, y si logra alcanzarla mientras va con su querida Bimo, dejará que esté con ella. Kintaro, ni corto ni perezoso, acepta el desafío. De esa forma los dos salen fuera y empiezan la carrera. Al principio, parece que nuestro muchacho tiene las de ganar, pero su waifu entonces pisa el acelerador y sale volando frente a él, mostrándole lo inalcanzable que es. Nuestro héroe ahora la tiene muy difícil
difícil, pues no importa cuánto lo intente, incluso él sabe que no puede alcanzarla solo pedaleando. No obstante, mamá no crió a un débil, así que busca y encuentra una alternativa. Y déjenme decirles, este güey está bien loco. Mientras su waifu se aleja cada vez más por la carretera, él ve una empinada que conduce directo hacia ella. Kintaro tiene miedo de tomar este camino, pero es consciente de que es su única manera de alcanzarla, así que, tras darse coraje, salta sin miedo al éxito ni a la desvivición, volando como cohete, hasta llegar donde Reiko, quien al hacerse la más mamalona, casi hace chocar a un random, que la sigue por la carretera para darle una lección. En ese momento, el prota aparece y se engancha al auto, siguiéndola lo mejor que puede. Eso es hasta que el auto se choca y lo manda volando a él hacia los cables eléctricos. Ahí, se columpia como Tarzán y consigue, sorpresivamente, avanzar suspendido sobre ellos. Incluso Reiko está impresionada de ver su habilidad, pero no por eso se va a rendir y toma curvas cada vez más complicadas, mientras que Kintaro corre y la persigue de acá para allá hasta lograr alcanzarla. En el último tramo, ella cree tener la ventaja, pero Kintaro le demuestra su destreza en las curvas, al usar sus manos y pies para aventajarla sin bajar la velocidad e incluso superándola. Eventualmente, ambos llegan al final del camino, donde se corta y da paso a un precipicio. Reiko no quiere seguir, pues es obvio para ella que si lo hacen se irán a conocer a San Pedro, pero Kintaro, luego de tanto correr, tiene la percepción de la realidad tan alterada que cree poder saltar el precipicio si toma la suficiente velocidad. Reiko no puede dejar que la derroten así de fácil, así que le sigue el juego y acelera para tratar de aventajarlo, aun si eso significa ponerse en riesgo. En este punto, ya no parece una competencia de quién es más rápido, sino de quién se desuscribe primero. Al llegar al final, Reiko se acobarda y frena antes de caer, pero Kintaro no lo hace y sale volando de frente, sin miedo al éxito. Ella se sorprende y cuando lo ve caer, admite que la venció a ella y a su Bimo, pero no sirve de nada si no está vivo para apreciarlo. Eso dice, pero al momento siguiente lo ve corriendo a toda máquina en su Mikazuki. Esto al deja pasmada y al momento siguiente empieza a buscarla, anhelando que la vuelva su morra, pues finalmente encontró a alguien capaz de darle esa vida tan loca que quiere. Tristemente para ella, nuestro héroe tiene que seguir su viaje, así que continúa pedaleando a toda potencia, como si aún estuviera en la carrera. En realidad, solo no puede parar porque va muy rápido, y si lo hace ahí, si se va al lobby. En otra de sus chambas, Kintaro llega a un estudio de animación. Tristemente, en esta ocasión parece que no lo contratarán, ya que el jefe es demasiado malhumorado como para cederle un puesto, además de que necesita a alguien que tenga auto, y Kintaro solo tiene una bici muy maltratada. Nuestro héroe intenta convencerlo de alguna otra manera para que lo contrate y tener su aventura, pero entonces aparece Chie, la waifu del lugar, quien logra convencer al jefe de que contrate al prota al resaltar el hecho de que les falta personal y además podría ayudarlos para algo más que solo andar de acá para allá con los manuscritos. El jefe, aunque no quiere hacerlo, termina aceptando que les vendría bien la ayuda de Kintaro y de esa manera lo acepta, pero lo mantendrá vigilado para que haga bien su chamba. Es así que poco después, Chie le muestra al resto del equipo que están durmiendo en medio de un montón de basura y desorden. Este es un estudio de animación, donde nuestro muchacho tiene que llevar los dibujos terminados de un departamento a otro para que se continúe con el proceso de hacer el anime en cuestión. Este sitio es muy diferente al resto de los otros en los que ha estado el prota, ya que aquí aprende muchísimas cosas en un solo día. Por ejemplo, descubre varias técnicas de dibujo y pintura gracias a Chie, como el sacarle la parte de abajo a los cells, como se les llama a los fotogramas, y cómo es que estos se fotocopian para hacer una animación completa, al intercalarse unos con otros. Por desgracia, el jefe, al ser tan estricto e intenso, no le permite ni un segundo de paz para asimilar lo que aprende o anota en su cuaderno, forzándolo a hacer todo tipo de trabajos siempre que está libre. En un momento dado, Kintaro se interesa en el trabajo de los dibujantes, impresionado de que puedan hacer más de una docena de dibujos en un solo día. Al acercarse a uno de ellos, descubre que el estudio se especializa en contenido de cultura. Esto lo emociona mucho, y antes de darse cuenta, está dibujando junto a uno de sus compañeros, al cual impresiona con sus habilidades, ya que las desarrolló por tantas chambas ilustrando a sus waifus. Ambos se ponen a comparar sus estilos y compartir qué clase de chicas les gusta más dibujar. Eso hasta que el jefazo aparece y ordena a Kintaro ordenar todo, pues ya está por llegar el sponsor. Al rato, una mujer aparece acompañada del hombre, tras la obra que están produciendo. Este se llama Tatsuya, alguien tan famoso que Kintaro lo conoce a la perfección, ya que es el mejor dibujante de todo Japón. Tanta es su emoción, que se le queda viendo como si fuera una de las mujeres que se topa en cada una de sus aventuras, solo que a él no lo quiere detonar, solo simpear. Entre el autor y los animadores, se ponen a discutir el tema de la película que están haciendo ahora. Tatsuya quiere que sea una montaña rusa de emociones, y los animadores comparten su misma emoción. En medio de eso, Kintaro consigue colarse para pedirle a su ídolo un autógrafo. Su ayudante no quiere que lo vea ni en pintura porque es un hombre muy ocupado, pero Tatsuya todo chill, siempre tiene tiempo para un fanático. Mientras el creador de la obra sigue evaluando el trabajo junto a los animadores, su asistente les ordena que terminen todo en mes y medio, un plazo bastante corto y difícil de cumplir, ya que los dibujos de Tatsuya son demasiado complicados de adaptar. Sin embargo, ella les hace saber que ese es su problema, no de ella. Esta güera sí que vino bien fría y castrosa. El único que la sufre más que nadie es el prota, pues al ser el encargado de llevar los manuscritos y dibujos constantemente, se termina agotando. Por desgracia, tampoco tiene tiempo de descansar, pues en los días siguientes, la carga de trabajo aumenta continuamente, al punto de ser casi insoportable, obligándolo a llevar más paquetes, más dibujos y viajar más distancias sin parar. Ni en LATAM te explotan así. Lo único bueno de todo esto es que por lo menos puede aprender un montón de cosas. Por ejemplo, conocen un poco acerca de la película que están animando, que va de un demonio atormentando
matando a los protas, pero estos al final surgen como los héroes y salvan el día. Con el paso de los días, Kintaro también descubre que sus compañeros de trabajo rara vez tienen tiempo libre y casi siempre trabajan horas extra o incluso días enteros sin parar o dormir, e incluso con todo esto les cuesta mucho llegar al plazo que les dan. En un momento dado, al pobre Kintaro le piden que les traiga la comida y de tanto que tiene que llevar, ahora es él quien termina hecho polvo. Es por eso que una noche decide que les preparará la comida por su cuenta, gracias a sus habilidades culinarias que obtuvo en una chamba como cocinero. Chie llega para ayudarlo y mientras ella se encarga de preparar la comida, él se va al baño para hacer lo mismo de siempre. El problema es que su jefe aparece de la nada y del susto, Kintaro mueve el cuchillo que sujetaba justo frente a él y de milagro no lo corta, pero se lleva unos buenos madrazos como castigo. Esto le enseña algo muy importante: con los cuchillos no se juega. En otro momento, se fija que uno de los escritorios está demasiado desordenado, tanto que no parece que sea posible encontrar nada, así que se pone a llevar toda la basura a su lugar y acomodar los papeles donde deben ir. Es después de esto que el animador a cargo le da un guamazo, pues ahora no puede encontrar nada. Según Chie, nunca se debe tocar el escritorio de un animador, ya que ellos tienen su propio sistema. Después de esto, su mamacita le agradece por siempre estar esforzándose para ayudarlos, pero le advierte que tampoco es sano exagerar. Kintaro no tenía esa intención, pero por lo menos aprendió de este error. Al poco tiempo, a la oficina llega la asistente de Tatsuya, quien está súper enojada con todos ellos, ya que la producción está yendo demasiado lento para lo que ella pidió, pues solo quedan 3 semanas para el estreno de la película y todavía no han empezado ni a grabar. El jefe intenta explicarle que no es nada fácil trabajar al ritmo que ella quiere, así que necesitan de más tiempo. No obstante, la güera no quiere excusas y tacha a todos de holgazanes que pierden el tiempo. Kintaro y los demás solo pueden quedarse mirando como despotrica contra su jefe, y en un momento de descuido, Chie derrama el café encima de la trama de la mujer. Nuestro héroe reacciona al instante para limpiarla, usando un trapo sobre sus magumbos, pero esto en lugar de calmarla, la hace enojar todavía más, y por eso les ordena que no importa cómo, deben tener la película terminada para dentro de 3 semanas. Tras esto se retira, dejando a todos los animadores agüitados y preocupados, pues no importa que tanto empeño le pongan, no pueden hacer lo imposible y terminar en 3 semanas. Su jefe es consciente de que todo esto se ve mal, pero tampoco quiere arruinar la perfecta reputación de su estudio, así que les pide a todos en su equipo que tengan fe en que ellos podrán lograr esto, y aunque serán 3 semanas de mucha chamba, sabe que podrán lograrlo. Por desgracia, justo en ese momento los llaman para avisarles que el director está hospitalizado, así que no podrá ayudarlos. Con todo esto, es más que obvio para el equipo entero que el trabajo está perdido, y no importa si terminan de dibujar, sin el director no pueden hacer nada. Esto pone al jefe de tan mal humor que ni siquiera Chie se atreve a hablarle, y en su lugar lo dejan solo para que se le bajen los humos. Kintaro permanece un rato chambeando por ahí, hasta que encuentra a su waifu con cara de agüitamiento. Al tratar de animarla, ella le expresa su tristeza y culpa, pues siente que fue por ella que la asistente de Tatsuya se enojó tanto, luego de que le derramó el café encima. Kintaro trata de animarla, haciéndole saber lo importante que es para todos en la oficina, ya que es quien les alegra el día. Tristemente esto no funciona para Chie, pues ella en este punto ya no siente que su trabajo sirva de nada. Ella solo se encarga de colorear, pero realmente no piensa que sirva para algo o alguien. Es entonces que nuestro héroe le expresa su gran amor por el anime, y cómo es que la gente como ella es capaz de crear cosas tan hermosas que cautiven a muchos fanáticos. Sí, muy bonito el discurso motivacional, pero no se pueden hacer milagros. El equipo entero sabe que no pueden terminar todo antes de que se cumpla el plazo. Kintaro sigue tratando de animarlos, pero no puede hacer nada para que se pongan a chambear. Es entonces que se le ocurre una idea. Podrían hacerlo todo por computadora, pero incluso para ellos sería demasiado trabajo, pues no tienen ni el equipo ni el personal. Afortunadamente, el chambitas tiene muchos contactos a los que pedir ayuda. La primera es la mujer de rojo de alto valor del principio, quien, al recibir su llamada, se emociona mucho ya que lo ha estado buscando desde que se fue. Ella, al escuchar que necesita ayuda para una animación, aunque no es la especialidad de su compañía, accede a ayudarlo luego del favor que les hizo a ella y a sus chicas. La siguiente en ser llamada es Hayami, a quien le pide un video suyo nadando para referenciar algunos movimientos de la película. Luego convoca a Nori para que le lleve comida gratis a todo su equipo, a la vez que Naoko y su amiga se encargan de doblar a los personajes femeninos, y resultan ser muy buenas. El único problema que queda es que, aunque Kintaro sea muy veloz con su bicicleta, no pueden llegar a tiempo con las entregas de los dibujos. Afortunadamente, a nuestro héroe le queda una última waifu a la cual pedirle ayuda. Es así que le encarga las entregas a Reiko, quien usando a su confiable Bimo, va volando de acá para allá hasta terminar la chamba. Finalmente, luego de muchísimo esfuerzo y trabajo, llega el momento de estrenar la película. Esta resulta estar muy bien hecha, pero mientras Kintaro la ve con mucha ilusión, sus compañeros no cambian su expresión, manteniendo una cara de póker absoluta, haciéndolo pensar a él que al final todo fue un fracaso. ¿Podría ser el fin del chambitas? Para su sorpresa, cuando la película termina, todos se ponen a aplaudir. La asistente de Tatsuya estrecha la mano con el jefe, felicitándolo por su buen trabajo. Este finalmente puede respirar aliviado, ya que, aunque todavía quedan detalles por pulir, por lo menos ya no tienen que preocuparse. El único problema para las waifus es que el prota nuevamente se escapó de ellas. Como ninguna lo quiere volver a perder, todas salen corriendo tras él. La única que no lo sigue es Chie, quien todavía tiene que chambear en el estudio. Esa noche, mientras ella hace lo suyo, reconoce que el prota le enseñó algo muy importante, la pasión y amor que tiene por su trabajo, y espera que sus caminos vuelvan a cruzarse
algún día. Al mismo tiempo, nuestro héroe continúa su viaje, mientras que todas las waifus que ha conocido en el camino lo persiguen, pero él no va a quedarse con ninguna, ya que aún le quedan muchas aventuras por vivir.